Universidad Sergio Arboleda presenta Hemos escuchado en los últimos días muchas entrevistas del señor ministro de Hacienda, del director de Planeación, de los funcionarios públicos, explicando el alcance, los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, que es algo así como la brújula para estos próximos 4 años, desde orillas muy distintas y con visiones muy distintas. Tenemos hoy 2 invitados de mucho peso para que podamos analizar qué nos viene a los colombianos con el plan de desarrollo, cómo nos va a afectar ese plan de desarrollo, cómo nos va a beneficiar, qué tiene, qué trae el plan de desarrollo. Me da mucho gusto saludar en primer término al senador Jorge Enrique Robledo. Senador, bienvenido, buenas noches. Juan, mil gracias por su invitación a sus televidentes, los doctores Lessinger, mis saludos también. No habían acabado de erradicar el plan de desarrollo y ya lo vi a usted levantando la voz. Sí, toca. Pues, una de estas cosas, pues finalmente ese es mi oficio y ese para eso trabaja mi oficina. Y el plan de desarrollo es una de las leyes principales de cualquier administración y tengo más de una cosa que decir. Y me da mucho gusto saludar también al doctor Alberto Schlesinger, quien ha ocupado cargos muy importantes en las entidades económicas del comercio exterior en nuestro país y actualmente es el decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, doctor Schlesinger. Muchas gracias, Juan. Muy bueno estar aquí en compañía del senador Robledo para tratar este tema. También lo oí, apenas radicaron el plan ya con sus equipos de estudio en la universidad, preparando los memorandos sobre el plan de desarrollo. Sí, estamos en un proceso de hacer un análisis mucho más a nivel de detalle del contenido del plan, que entre otras cosas es un plan bastante grande y nos va a tomar tiempo mirar todas las implicaciones que tiene. Y no solamente grande en páginas, sino grande en cubrimiento, porque se tiene que ver absolutamente con todo. Justamente sobre eso, le he escuchado la preocupación al senador Robledo de que este parece que fuera más allá del plan de desarrollo y se hubiera convertido, si interpreto bien lo que usted ha dicho, en una caja múltiple frente a reformas en todos los sectores que deberían ser tramitadas por leyes ordinarias y no por el plan de desarrollo. Es decir, que metieron en el plan de desarrollo todas las reformas legales que se deberían hacer en muchos frentes. Sí, esa es una preocupación que he tenido desde hace rato, pero ahora es más fuerte. Es que un plan de desarrollo tiene una primera parte, y uno piensa que casi que debería ser la única, o por lo menos la predominante, que era un debate medio filosófico, teórico, decir, bueno, yo quiero que haya industria, o que haya agro, minería, pues lo que sea. Y otra parte ya de artículos de normas, y entonces estos se volvieron 200 artículos. En mi oficina, si se mira por el tema de la unidad de materia, podemos estar hablando de 60 leyes distintas que está redactando el plan. Y eso yo creo que viola la Constitución, Juan, porque es que la unidad de materia es un elemento constitutivo de la legislación y el trámite por comisiones especializadas, pero estos todos se lo dan a las terceras y cuartas. Entonces aquí va a haber reforma de salud, educativa, de minería, de telecomunicaciones, de industrias licoreras, tributaria. Bueno, ahí está una autorización para mandar tropas extranjeras a escenarios de guerra de otros países. En el plan de tropas desarrollo. Colombianas a escenarios de guerra extranjeros, en el plan de desarrollo. Entonces uno dice, es como un salpicón que a mi juicio, primero no deja debatir y no es democrático y además yo creo que es inconstitucional. Pregunto aquí en nuestro programa lo que he preguntado y lo que he dicho en otros escenarios en estos días. A veces parece que meter todas esas leyes en el plan de desarrollo es para que sean las comisiones económicas, que con todo respeto, ahí hay gente muy seria, pero hay otra que es menos seria, que las comisiones económicas más adeptas a la mermelada les tramiten unas leyes de manera rápida, una pista rápida, que de otra manera tendrían que ir a la Comisión Quinta, donde está usted, a la Comisión Séptima, donde está Uribe, a la Comisión Primera, donde hay mucho debate y mucha polémica. ¿Usted cree que puede estar pasando algo de eso? Es evidente que es eso. Y además recortar los tiempos, o sea, no puede haber debate, porque además este plan se tiene que aprobar en el primer semestre, o sea que es una ley que no tiene sino un trámite muy corto, digamos, en el escenario del funcionamiento del Congreso. Yo creo que es una cosa calculada para que no haya debate, para que no se pueda mirar las cosas, para que el país quede aterrado ante tantos temas que es imposible opinar. Es una manera, a ver qué palabra uso, mañosa de hacer las cosas. Puede que hasta sea legal, aun cuando yo estoy pensando demandar. Doctor Schlesinger, yo le he escuchado a usted que en la
verificación que han hecho sobre los parámetros macroeconómicos y sobre las cifras a partir de las cuales calculan la sostenibilidad financiera del plan de desarrollo, surgen en las primeras lecturas ya graves preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? Fundamentalmente hemos empezado precisamente por la complejidad del tema a analizar los supuestos macroeconómicos. Los supuestos macroeconómicos son las bases sobre las cuales se estructura el plan y se determinan las cifras, las proyecciones, etc. Y hemos escogido, digamos, 6 supuestos macroeconómicos importantes. El primero es inflación, el segundo es la tasa de crecimiento de la economía, que está considerada dentro del plan, el tercero es la tasa de cambio, el cuarto, el precio del petróleo, quinto, las exportaciones, y sexto, el consumo de las familias. Vamos rápidamente por eso. Inflación. Simplemente, inflación, están hablando de una inflación promedio en los próximos 4 años del 3%. Eso ya es contraevidente hoy. En este momento estamos enfrentando una inflación que es superior, a enero ya iba en 3.82, es decir, acercándose más a 4. Pero tenemos que medir un impacto fundamental y es el impacto de la devaluación. Hay un gran contenido importado, el país se acostumbró a importar porque obviamente teníamos un dólar barato y eso va a impactar esa indudablemente la presión inflacionaria. Ya se vio en los últimos meses. Correcto. En segundo lugar, cuando se está planteando la tasa de crecimiento, aquí es cuando más impactado quedé, porque los supuestos implícitos dentro de las tablas generales, en materia de crecimiento de la economía y de las sectoriales, se puede deducir que el promedio de crecimiento que ellos establecen en los dos casos es, en el primero, del 6.5 promedio en estos 4 años. Es más, los 2 últimos años se calcularía en un 7%. Pero acaba el Fondo Monetario Internacional de rebajar la proyección de crecimiento a 3.8 y el Banco de la República a 3.6. A 3.6, no, Merrill Lynch la tiene en 2.2 y de eso se trata. Pero entonces lo que estamos nosotros viendo es que promedios del 6.5, del 5.5 para los próximos años, pues obviamente son promedios que afectan todo lo que se calcula sobre esa base, empezando sobre el tema fiscal. Para nuestros televidentes, si proyectan un crecimiento mucho más alto del que es realista, lo que asumen es que van a tener más ingresos tributarios y van a poder gastar más plata y eso, por supuesto, genera una distorsión. Tercer indicador. El tercer indicador es tasa de cambio. El promedio que está incluido hace una tasa de cambio para este año, que ya empezamos por cerca de los 2.400 pesos el dólar, hablan de un promedio de 2.069 pesos el dólar. Y llegar en el año 2018, o sea, en los 4 años, a un promedio, o sea, la devaluación entre la base del 2015 y la base del 2018 sería del 4.4%. Eso es ridículo, es casi un 1% anual y eso se opone a cualquiera del comportamiento de las demás variables. Siguiente indicador. Tercer indicador, estamos nosotros mirando el precio del petróleo. Están calculando el precio del petróleo. Bueno, hay diferentes cálculos del precio del petróleo, por donde uno lo mire. En los discursos calculan una cosa, en el plan otra cosa, en el presupuesto otra cosa. En este momento en el plan están hablando de un promedio de $75 el barril. Y tenemos que tener en cuenta 2 elementos. El problema de Colombia no solamente es la caída del precio del petróleo, sino la caída de la producción. El último ajuste que se ha hecho, cerca de 175.000 barriles día hacia abajo, nos coloca alrededor de los 900.000 barriles promedio, con tendencia a que disminuya, porque eso también está sometido a los otros factores, como es el factor de seguridad, los oleoductos, etcétera, etcétera, lo cual puede hacer que la cifra que tenemos hoy en día como producción sea mucho menor. Doctor Schlesinger, hoy parece que el ministro de Hacienda es como un póker, como una baraja de precios del petróleo. Tiene el marco fiscal de mediano plazo con el barril de petróleo a 98. Correcto. Tiene el plan financiero del 2015 con el barril de petróleo como a 48. Tiene el presupuesto de regalías con el barril de petróleo como a 85. Y aquí lo pone a 75. 75, correcto. Eso ya es con los ajustes. Eso ya es con los ajustes. Sí, yo quiero respaldar en todo lo que acaba de decir el doctor Schlesinger. Ese es uno de los problemas más graves que tiene el plan. Es un plan completamente inflado. Además lo hicieron inflado desde el principio. Yo le alcancé a plantear al doctor Cárdenas cuando se estaba haciendo el proyecto de regalías en diciembre. Puso petróleo, usted lo mencionó ahorita, Juan, a $85. Le dije, pero ¿qué sentido tiene? No es posible. Ya en ese momento estábamos muchísimo por debajo de eso y ese es parte del problema grave que tiene todo el plan. O sea, hay una decisión tomada de inflar las cuentas, o sea, claro. y de echarle cuentos a los colombianos. Eso no lo pueden cumplir. Eso es para la campaña electoral del 2015, doctor Robledo, de este año. Eso es para las regionales. Eso
¿Qué sentido tiene? Realmente, sí, algún propósito non santo, pues inconfesable debe haber. Ahora, puede tener que ver con poder gastar duro en mermelada de aquí a octubre y después ver qué van a hacer, pero esos datos son así y son muy graves. Bueno, de hecho, eso es lo que está pasando con el presupuesto de regalías, porque está aprobado. Y como está aprobado el presupuesto, las autorizaciones de gasto derivadas de ese presupuesto están vigentes. Entonces, en estricto sentido, pueden tener las disponibilidades para abrir los procesos contractuales, para gastarse la plata. Y cuando lleguen los próximos, cuando llegue el aforo, lo que va a haber es un hueco que no van a tener con qué cubrir. Sí, claro, o no cumplen al final, hacen algún ajuste, pero ya al final, digamos, cuando ya han hecho el envío grande el asunto. Pero realmente el plan empieza mal desde ahí. Y yo tenía aquí planteado ese tema, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la realidad económica del asunto? Esto es el preámbulo de los elementos con los que nos tenemos que aproximar al plan de desarrollo desde estas diferentes perspectivas. Sigan con nosotros, ya regresamos con el análisis del plan de desarrollo en nuestro segundo bloque. Doctor Schlesinger, las exportaciones, ¿qué hay en ese frente? Ese es el otro indicador macro en el cual pues dan una cifra que es también impactante, es decir, lo que nosotros vemos que calcula unos crecimientos de las exportaciones por encima del 6%. Nosotros ya sabemos lo que está pasando con el sector no tradicional. En el último año el crecimiento, la caída en términos reales fue del 4,3%. ¿A cuenta de qué va a subir al 6% cuando caen las exportaciones de minería, de petróleo y además no hay política industrial? Es que el otro problema es ese. La gran falencia que uno ve dentro de ese plan es que no hay una política industrial y la industria ha sido el gran Paganini de todo este proceso. Y finalmente, el calcular el crecimiento del consumo de las familias en un 5%, cuando lo que nosotros estamos percibiendo es que ha habido una pérdida de valor de la inversión familiar, y cuando la inversión familiar percibe que sus acciones, que sus inversiones pierden valor, automáticamente restringe el consumo. Entonces eso va a ser un factor que va a ser muy difícil de sostener y de pensar que se puede hacer un 5% de crecimiento en el consumo durante estos 5 años. Lo escuché, senador Robledo, advirtiendo, levantando una voz sobre recomendaciones de la OCDE. Se ha dicho desde que llegó el presidente Santos que ese es el club de las buenas prácticas. Santos quiere ir a la OCDE. Aquí vino una misión de la OCDE y el director de esa misión dijo que había que subir la edad de pensión de las mujeres, que había que aumentar los impuestos, pero lo escuché
diciendo que es un número muy grande de recomendaciones de la OCDE que están en el plan de desarrollo? Sí, y este es uno de los puntos graves. Mencionemos primero esto. Se nos ha venido presentando a la OCDE como si fueran nuestros salvadores. Y para facilitar las cosas, yo digo que la OCDE puede ser algo parecido a un Fondo Monetario Internacional o a un Banco Mundial, es decir, algún tipo de instrumento de los países más poderosos. Colombia puede entrar a la OCDE, pero le va a tocar como a Grecia, ¿no? Que entramos es de ascensoristas o de porteros o de lo que sea. Grecia, que está en la OCDE. Hay que ver el tamaño de la quiebra que tiene Grecia y se supone que allí no les pasan esas cosas. Pero además hay un punto que es muy grave, es que uno no entra a la OCDE, un país, negociando, sino adhiriendo. El secretario de la OCDE, Gurría, ha sido enfático en decir es adhesión. Y a Colombia le pusieron 230 condiciones que aceptó Santos hace un año. Y dice Simón Gaviria en este plan de desarrollo que en el plan van 136 de las exigencias de la OCDE. ¿Ha podido establecer en qué rutas vienen esas recomendaciones? Estos son temas bien, usted sabe, Juan, bien enredados y estamos apenas empezando a mirarlo, pero uno ya empieza a ver cosas que además son parte de las TLCs, por ejemplo, el golpe a la cuota de la cuota de pantalla que golpea la producción nacional de televisión. Eso está en el plan de desarrollo, bajan la cuota de pantalla de 50 a 30. Abrirle más camino a la inversión extranjera en los canales de televisión. Que eso se restringe, se levanta el tema de la reciprocidad en la inversión extranjera en el 40%, ya no se exige. Senador, pero ¿será que esto está ambientando la reforma de impuestos que viene con el IVA? Bueno, aquí viene ya unas ciertas reformas importantes, ¿no? Por ejemplo, viene alza de impuestos a licores, eso finalmente son impuestos a la gente. Pero hay una cosa que es más grave, van a cambiar la manera de calcular los aumentos de los prediales, ya no por el IPC, sino por otra variable que se llama índice de valorización predial. Y cuando usted la mira, eso es el IVP, da más o menos al doble que lo que dan las alzas de los prediales. Senador Robledo, estamos hablando de alzas en los prediales. Hago ahí una duras, pausa. ¿no? Hago ahí una pausa. Usted está diciendo que esta fórmula podría conducir a que se doble el incremento de los impuestos prediales. No sé si exactamente el incremento, pero sí la base con la que se calcula. Pero el impacto tiene que ser grande. El impacto es que la gente va a pagar más prediales. Cualquier incremento va a ser duro en los prediales. Esto es uno de los cambios complicados que tiene el plan, y uno pensaría, estas cosas deberían estar tramitadas como normas aparte, porque quedan metidas ahí en medio de mil cosas, nadie habla de eso, pero son gravísimas. Pero además, perdón, yo intervendría en esto, es que además hay que calcular el efecto acumulativo, porque es que cuando nosotros estamos saliendo en este momento de una reforma que incrementó el impuesto al patrimonio, y si fuera eso, el impuesto al patrimonio, se le suma el impuesto sobre los valores prediales, como usted lo está diciendo, a la hora de la verdad, tener algún bien de capital, cualquiera que sea, una pequeña casa, un pequeño apartamento, va a significar un costo altísimo para poder mantenerlo. Entonces, no solamente es el predial aislado, sino es el predial más el impuesto al patrimonio. Doctor Schlesinger, le oí a usted su preocupación sobre lo poco ambicioso que resulta el plan en materia de lucha contra la desigualdad, contra la inequidad. Sí, hemos podido ver que por otro lado es muy poco ambicioso el plan, por ejemplo, en lo que tiene que ver en lucha contra la pobreza. Si uno, por ejemplo, ve el índice Gini, lo que se propone es que el índice Gini pase de 0.54 que hoy en día tenemos de 0.54 a 0.52 en el 2018. Para nuestros televidentes, ese es el índice que mide la desigualdad en la sociedad colombiana. Y otra pobreza, que es lo que nosotros denominamos la pobreza monetaria, también tiene unos objetivos de llegar a unas reducciones promedio del 1.5%, que es como la mitad de las reducciones que hemos visto en los años precedentes. Lo mismo pasa con lo que se llama otro tipo de pobreza, que es la pobreza multidimensional, que entran ya otra serie de factores, no los factores monetarios, en los cuales realmente la reducción que se plantea pues es una reducción muy pobre frente a lo que se viene logrando. Entonces, si inflan las cifras para producir resultados tan precarios en el bienestar de la gente, es que gasto burocrático. No sé a dónde lo quieran llevar, pero es totalmente inconsistente el que estén infladas las cifras y los resultados, que a la hora de la verdad lo que busca el plan, que es reducir la pobreza, por ejemplo, la informalidad, ese es otro tema fundamental. Ese es parte del meollo de la desigualdad en Colombia, tiene que ver con la informalidad. Y los índices de informalidad que nosotros tenemos en Colombia son elevadísimos. No hay prácticamente ninguna mención o una política para luchar en contra de la informalidad. La llaman un poco eufemísticamente lograr empleos decentes o empleos algo por el estilo, y se refieren muy poco al tema de la informalidad.
Senador Robledo, salud. Usted que ha levantado su voz y ha estado preocupado por ese tema, ¿qué viene en el plan? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Esta es una de las cosas irritantes del plan. Entonces, ¿se acuerdan que hace un año se le cayó al doctor Alejandro Gaviria una ley de reforma general, ¿no? La ley ordinaria. De la ley ordinaria de salud. Se le cayó, bueno, entonces ahora nos la empaquetan en unos menos artículos y nos la meten aquí en el plan de desarrollo y no se va a poder discutir. Pero ¿Y qué trae? En concreto, por ejemplo, trae darle fuerza de ley a un decreto que él sacó que tiene que ver con darle unas gabelas de 7 años a las EPS. Entonces, digamos, aquí lo blindan, porque como además viene, seguramente van a tener que aprobar la ley estatutaria, algunos de esos decretos van a quedar temblando. Viene también el cobro de compensaciones, ¿cómo se llama? De copagos. Los copagos, cuando la gente, los usuarios van a los centros médicos, tienen que hacer. Cuando, o sea, con lo que uno gana con una tutela se llama el no pos. Es un nombre absurdo, pero es. Entonces a eso le van a poner copagos. Eso golpea durísimo y tiene un problema. No solo golpea durísimo, sino que en muchas ocasiones la gente no recibe el servicio porque no puede pagar el copago. Y se están inventando una cosa, que es que las cooperativas se puedan asociar con sociedades anónimas, que es una cosa diseñada para que algún magnate se quede con Saludcop. Pero eso sí, no dicen nada de cómo va a ser Saludcop o cuándo es que Saludcop va a pagar y va a dejar de apropiarse de recursos que no se deben apropiar. Y en otro tema de su especialidad, agro. En agro vienen varias cosas, ¿no? Son redacciones que uno tiene que mirar con más despacio, pero viene un cambio profundo del régimen de baldíos. Pero además no nos dicen cuál es, sino que es darle poder al gobierno para que lo haga, que se repite mucho a todo lo largo de las leyes. Muchas facultades, son ¿no? Muchas facultades sin detalles. Por ejemplo, viene una norma que no está detallada y es muy complicada, la ANH, o sea, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, podrá renegociar todos los contratos petroleros existentes. Ojo a eso. ¿Saben cuánto vale ese asunto y lo que eso implica? Y lo van despachando con un articulito. Entonces, eso va en agro. Van también unas facultades extraordinarias a Santos para que pueda modificar el régimen de crédito del sector agropecuario. Y van otro poco de normas sobre agro que habrá que mirar detenidamente, y muchas de ellas, digamos, unas con facultad extraordinaria plena y otra con que el gobierno definirá después. O sea que ahí se están abriendo cosas complicadas. Ahora, eso sí, lo que tiene que ver con puertas abiertas a las importaciones, eso no se va a modificar. Doctor Schlesinger, ¿qué se podría hacer en este punto para ajustar estos indicadores? ¿Cuál sería su recomendación? A ver, yo creo que hay dos escenarios en los cuales hay que trabajar. Hay que trabajar desde el punto de vista académico y de las entidades de análisis, en pedir una explicación y establecer las consistencias que deben existir entre los supuestos, que son las bases, y lo que se deriva de esos supuestos. Y obviamente poder dar el debate correspondiente en el Congreso para tocar esa parte estructural del plan. Eso casi que debería ser todo el comienzo del debate. Pero obviamente. El análisis de estos parámetros, un poco lo que hemos hecho hoy. Obviamente. Y este programa está abierto para el doctor Simón Gaviria, para los funcionarios de planeación, como todos los escenarios democráticos, digamos, en los que se debe poder revisar cuál es el fundamento de esto. Entonces, eso lo primero, mirar la consistencia macroeconómica. Y ¿señalaba usted? No, simplemente la consistencia macroeconómica es la base que tiene todas las ramificaciones sobre todas las políticas o decisiones que se plantean en el plan. Obviamente, en el momento en que eso falle, va a producir todos los efectos colaterales que producen, algunos de los cuales usted ha señalado. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la política fiscal si nosotros estamos sobreestimando el crecimiento? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el endeudamiento externo del gobierno si nosotros estamos subestimando la tasa de cambio, por ejemplo? Esos son elementos muy importantes a tener en cuenta. Doctor Robledo, ¿educación? En educación viene una serie de normas, ¿no? Digamos, más ICETEX, o sea, todo. O sea, quiero llamar la atención sobre esto, lo mencioné, pero lo voy a insistir. Uno pensaría que con la crisis que se viene debería haber por lo menos la duda de, bueno, vamos a cambiar las cosas o qué vamos a hacer. No, pero es de un dogmatismo, es una especie de soberbia. Entonces, en educación es más políticas de privatización, inclusive le abre el camino a la construcción de infraestructura educativa mediante APPs.
Esas son fórmulas de privatización de la educación pública, eso es así de simple. Y es introducir una cosa contra la que se levantó el movimiento estudiantil y la MANE en el primer gobierno del presidente Santos, que tenía que ver con estas fórmulas de privatización. Entonces, eso va con todo en el paquete del plan de desarrollo. Personas cercanas a usted, los he escuchado, han expresado inquietudes frente al plan de Serpilo Paga. Algunas inquietudes frente a ese plan. No recuerdo haberlo visto aquí preciso en el plan, pero le insisto, estamos apenas mirando esto, son cosas, porque esto puede tener redacciones que uno no entiende. De acuerdo. Y entonces hay que mirarlos con más detenimiento, apenas digamos la primera ojeada entre la camioneta se la pegué el domingo por la tarde a esto, ¿cierto? Estamos muy sobre la marcha, pero no me sorprendería que esas cosas estuvieran allí, pero por ejemplo, todos esos criterios de focalización... ¿A usted le gusta Serpilo Paga? No. ¿Por qué? Porque definitivamente no, o sea, las necesidades de la educación y los problemas de la educación son muy complejos y eso se mete por el camino que no es. Es que de entrada al sector público de educación superior tiene un faltante de 12 billones de pesos. Entonces, ese tipo de programas pueden ser muy sonoros publicitariamente, ¿cierto? Pueden generar mucho boom, pueden, digamos, generarle muchos aplausos a la ministra, pero no es así. Este es un día de pronto hacemos un programa porque eso requiere explicaciones en detalle de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que está pasando. Pues para no mencionar que ojalá un porcentaje grande de esos muchachos no tenga problemas para el desarrollo de su carrera, porque esos no son becas, sino créditos, ¿no? Y si no los pueden pagar, se van a meter en un problema de la Madonna. Eso solo ya es un riesgo, coger muchachos de estratos 1 y 2 y meterlos en una deuda. Cuando la deserción es una certeza por problemas de distinta índole, ya es una cosa bien discutible. Doctor Schlesinger, ¿a usted le gusta el Serpilo Paga? Yo tengo varias observaciones con respecto al tema, no sé si nos alcance el tiempo para podérselas dar. En principio me parece que es un factor que discrimina. ¿En qué sentido? En que no tiene en cuenta las personas que por alguna razón, ¿qué es ser pilo? Sí. Ser pilo no es ser buen estudiante. Hay personas que pueden hacer un gran esfuerzo y pueden obtener unas calificaciones no tan altas. Entonces ya ahí de entrada usted le está negando a esas personas que hacen un gran esfuerzo y que por una razón u otra no tienen calificaciones muy altas el poder tener acceso a unos beneficios del Estado. Esas discriminaciones siempre son odiosas. Sobre eso venimos y lo miramos. Usted sabe que yo fui media vida profesor universitario, claro, y ese tema es un tema interesante. Sí. O sea, el que no es pilo, yo no sé muy bien qué es eso, sí. Ese ya es como una especie de indeseable, sospechoso, no sé qué. O sea, la gente, digamos, común y corriente, el ciudadano promedio, ese que... No es así. O sea, un país progresa por el efecto de una serie de posiciones y de situaciones y de lograr promedios altos. Entonces, la idea misma es una idea muy discutible. Claro, pero en el otro lado hay quienes dicen a aquellos que hacen un esfuerzo excepcional y obtienen un resultado excepcional, el Estado les debe dar un apoyo excepcional, pero ustedes tienen razón, eso amerita un debate, porque hay mucha tela donde cortar. Y en eso ustedes están de acuerdo con el productor del programa que me está diciendo que ha llegado la hora de despedirnos esta noche, y yo quiero agradecerles, porque aquí ha quedado un mapa de preocupaciones, un mapa de advertencias, de inquietudes para un proceso que ocupará los próximos meses de la atención nacional. Muchas veces estaremos volviendo sobre esos asuntos que son cruciales para Colombia. Muchas gracias, senador Robledo, le agradezco mucho que haya venido. Juan, gracias, a usted le digo. Doctor Schlesinger, muchas gracias. Con el mayor gusto, muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, gracias por su compañía. Ya saben, de lunes a viernes, entre las 10 y las 10:30 de la noche, aquí estamos con los temas más importantes para Colombia en Cable Noticias. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó